Dios la bendiga, le saluda el pastor Nicanor Encarnación Jiménez. Y en esta ocasión he querido hacer este video porque tengo algunas inquietudes, algunas preocupaciones en mi corazón a raíz de una serie de cosas que han estado pasando y que afectan el testimonio de la iglesia. La palabra de Dios dice en el capítulo 16 del Evangelio según Lucas, a la altura del verso 13, lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En estos días se ha acentuado un mal que no es nuevo, que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, y es el cumplimiento de la violación a este consejo dado por Jesús en esta porción de las Escrituras. He tenido que ver con mucho pesar, con mucha pena, cómo muchos cristianos que se hacen llamar evangélicos, incluso líderes, han estado vendiendo la palabra por andar tras los políticos, tras posiciones, tras promesas. Lamentablemente he tenido que ver a líderes cristianos de la alta cúpula evangélica en mi país, República Dominicana, cómo se han estado alineando con uno u otro candidato político, aún estando conscientes del grado altísimo de corrupción que envuelve a muchos de ellos. Me da tanta pena ver a algunos siervos de Dios haciendo proselitismo político, y es bueno aclarar, me interesa aclarar, que yo no pertenezco a ningún color político. Yo no he cerrado fila ni lo haré en ningún partido político, porque a eso no me ha llamado Dios. La palabra del Señor dice que debemos estar prestos para toda buena obra. Así pues, no importa a la persona que le toque en un momento determinado ocupar la presidencia de la República Dominicana u ocupar posiciones en el Congreso u otra instancia del poder gubernamental, siempre yo estaría dispuesto a trabajar en lo que sea una buena obra. Pero jamás cerraría filas en ningún partido político, dado que el compromiso que se adquiere o que se tiene que hacer allí compromete muy seriamente el testimonio cristiano. He visto con tanta pena el video que anda rodando en las redes, en donde el director de campaña del PRM trata de una forma humillante al pastor Dio Astacio. Lamentablemente este pastor ha cerrado filas en ese partido desde hace tiempo, ha sido candidato a posiciones políticas, cosa que yo particularmente no comparto, aunque respete. Y lo que hemos visto y escuchado en las redes sociales respecto de esta conversación entre el señor Fulcar, director de la campaña del señor Luis Abinader, y el pastor Dio Astacio, es para un cristiano algo vergonzoso. Ver como un impío amonesta de una manera tan abrumadora a alguien que se dice ser un siervo de Dios es algo que debe llamar a reflexión a todos aquellos que se dicen ser cristianos, seguidores de Cristo. Cuando Cristo estuvo corporalmente en la tierra, jamás se involucró en la política de tipo alguno. Solo se encargó de cumplir con su misión espiritual: traernos el Evangelio, morir en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos de ellos y garantizarnos salvación y vida eterna. He visto cómo la cúpula evangélica ha hecho cosas que yo jamás me imaginaba y que me llenan de vergüenza.
He visto a mi pastor, a quien me bautizó en las aguas, en una iglesia, dentro de un templo, con las fotografías de el candidato del PLD, dentro de un templo evangélico. Por Dios, esto es vergonzoso. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde habrán de llegar algunos líderes cristianos por posiciones políticas, por beneficios económicos, por posiciones de poder? Han violado la palabra de Dios vendiendo el evangelio. Han violado la palabra de Dios haciendo compromisos con el diablo a través de partidos políticos. Han deshonrado la palabra de Dios con todas estas cosas. Y no solamente en la alta cúpula evangélica, y soy evangélico, soy pastor, sino también he visto con tristeza cómo líderes evangélicos, de confraternidades evangélicas, no andan por ahí predicando la palabra e invitando a la gente a seguir a Cristo, sino invitando a la gente a alinearse con uno u otro color político. He visto los rostros de algunos que se dicen ser líderes evangélicos en algunos afiches postulándose a posiciones electivas de algunos de esos partidos, aún sabiendo las líneas que tienen ellos. No les ha importado el alto grado de corrupción que se ha denunciado de algunos políticos. No les ha importado que hay políticos de estos que están de acuerdo con las agendas liberales, como son los proabortistas, como son las comunidades LGBT y otras cosas que condena Dios en su palabra. No les ha importado nada de esto con tal de que se les permita ser candidatos por uno de esos partidos para llegar a ser diputados u otra cosa. ¿Hasta dónde han llegado vendiendo el evangelio? ¿Y hasta dónde han deshonrado a Dios? No digo que no vayamos a votar, pero como dicen algunos líderes, votemos por valores, no por colores. Y esto no significa que yo pertenezca a ningún movimiento, porque no lo pertenezco. Pero sí creo que debemos votar por valores y no por colores. Yo invito a mis hermanos evangélicos a reflexionar. Los invito a ir a la palabra y entender que ninguno de los políticos que tienen más posibilidades de llegar al poder ahora, ninguno tiene temor de Dios. Ninguno les importa, a ninguno les importa lo que enseña la Biblia. Si, como dicen algunos, ellos fueran cristianos y creen en Dios, irían a la Biblia antes de legislar. Irían a la Biblia antes de tomar ciertas decisiones. Irían a la Biblia antes de hacer ciertas negociaciones. Pero han preferido deshonrar a Dios. Han preferido ir tras el dinero, tras las posiciones de poder, y se han alineado con agendas internacionales para hacer cosas que Dios condena. Cuando leemos la Biblia en el libro de Génesis, vemos cómo Dios castigó a Sodoma y Gomorra por el pecado aberrante que cometían, entre ellos principalmente la homosexualidad. Hoy en día tenemos políticos que están de acuerdo con esas agendas y que están incluso dispuestos a someter al Congreso y a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo triste es que hay cristianos que están alineados con esos mismos políticos. Qué pena y qué vergüenza. Vemos políticos que dicen que no van a hacer este tipo de cosas, pero en la práctica sabemos que harán todo lo contrario. Porque dicen, pero no hacen. Prometen, pero no cumplen. Porque su único compromiso es con sus intereses. Y no entiendo hasta cuándo muchos evangélicos no van a entender que no deben creer en las palabras de esta gente. Que ellos jamás van a honrar a Dios. Porque no les importa lo que digan las Sagradas Escrituras, sino lo que les dicten sus ambiciones. Dios les bendiga.